Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bnei Adonolam, que gilatbao.cl nos pueden encontrar. Estamos estudiando dentro del ciclo de Israel, ¿cierto? La Parashat Naso. Parashat Naso. Parashat que significa, Naso es levantar, elevar. Eleva, dice, las cabezas, dice Et Rosh, eleva la cabeza de los hijos de Israel. En el fondo una manera de decir, haz un censo, cuéntalos, cuenta cada cabeza, levanta cada cabeza. De los hijos de Gershón, por las casas de sus padres y sus clanes. Es decir, en las anteriores parashot había un censo sobre los hijos de Israel, pero en esta oportunidad hay un censo sobre los Leviim, los levitas, ¿cierto? Que servían allí en el tabernáculo y por cada familia. Es así que dice la Torá. Adonai habla a Moshe diciendo, haz también un censo, Nasoet Rosh, Benei Gershon, dice, de los hijos de Gershon, por las casas de sus padres y por sus clanes. Así que en la Parashat Bamidbar, o Bemidbar, el Eterno, ¿cierto?, ordenó a Moshe hacer un censo de toda la casa de Israel, todos los hijos de Israel. Y ahora, ¿cierto?, hay un censo sobre los Levim, que eran contados aparte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran santificados para servir, ¿cierto? En el tabernáculo. Es decir, eran contados aparte también porque tenían un propósito diferente. Este censo, ¿cierto? Tiene que ver un poco con considerar, ¿cierto? A cada uno de los israelitas, pero también con algún sentido de propósito, ¿cierto? Ser contado dentro de una comunidad, ser contado dentro de una clase, de un piso, un departamento, etcétera, es porque uno está dentro de un propósito, dentro de un área, ¿cierto? Donde se desenvuelve. Y aquí, ¿cierto? Los hijos de Gershon estaban bueno, que así comienza la parasha, ¿cierto? Dentro del clan de los Levim, y así Coat, ¿cierto? Merari. Entonces, esta porción dice, eleva las cabezas. Hay un punto importante dentro de esta parasha que inmediatamente nos damos cuenta de que, bueno, es una parasha muy larga, de hecho si no me equivoco, es la más larga de la Torá. Tiene bastantes capítulos, por lo menos nosotros los capítulos que leímos fueron los primeros en este servicio. No, no eran las aliyot más extensas que hemos leído, pero así las siguientes son bastante largas. Cierto que nosotros solemos leer hasta la tercera, por lo menos aquí. Pero es una de las más largas del ciclo de la Torá. Entonces, en ella, ¿cierto? El Eterno le dice, reparte, divide y menciona los deberes de cada familia levita, de cada rol, ¿cierto? También de la comunidad frente al Eterno. De esa manera, el objetivo era distribuir la carga que había, ¿cierto? En Israel. Porque, obviamente, cuando estamos, bueno, cuando una persona, ¿cierto? Solo por el hecho de existir, necesita hacer varias cosas. Necesita comer, obviamente, necesita dormir. El cuerpo sí o sí lo va a pedir. Y uno o la humanidad desde tiempos, ¿cierto? De antaño, que tiene que cuidarse, ¿cierto? Del protegerse del frío, del calor, protegerse su cuerpo, su, ¿cómo se llama? Su integridad física, también psicológica. Para ello, ¿cierto? Tiene que comer, tiene que dormir a sus horas, tiene que cuidarse, ¿cierto? En ciertos momentos. Y hay todo un reloj, por así decirlo, que nosotros vamos cumpliendo. Cada persona tiene su carga, ¿cierto? Pero si hablamos de una comunidad, pues aún hay más cargas, ¿cierto? Bueno, cada uno también, ¿cierto? Tiene diferentes necesidades y cuando nos juntamos entre varios, hay más necesidades que se deben cumplir. No solo hay que alimentar una boca, hay que alimentar muchas bocas. Hay que eh, administrar, ¿cierto? De alguna manera las casas, el terreno donde uno vive y así. Son muchas cosas
van surgiendo, ¿cierto? El trabajo, porque si hay algo que ha descubierto la humanidad es que no podemos hacerlo todo. Y lo mejor es que haya personas que se dediquen a hacer una cosa y otras que se dediquen a hacer otra. Entonces, si yo hago algo mejor que el otro, bueno, tú haces eso y la otra persona hace otra cosa. Por ejemplo, si yo hago algo y me sale más barato porque lo hago mejor, tengo más habilidad o tengo a lo mejor alguna máquina que me permite hacerlo más barato, bueno, lo hago yo para que a todos les salga más barato, ¿cierto? De alguna forma nos vamos repartiendo los roles, las actividades y las responsabilidades, las cargas en el fondo. Y eso es parte de lo que podemos ver en estas parashot, que hay una distribución de las cargas entre la comunidad de Israel. No todos podemos hacer lo mismo, no todos debemos hacer lo mismo. Tenemos que distribuirnos las labores para que de esa manera, como dijo Yeshua, bueno, en realidad lo dijo Pablo, pero parafraseando, ¿cierto?, a Yeshua, como le enseñaba, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley del Mesías. La Torá del Mesías. ¿Cuál es la Torá del Mesías? Si alguien se pregunta. Por allí, es cierto, hay quien dice, bueno, cuando venga el Mashiach nos enseñará los misterios de la Torá. Hay quien dice, cuando venga el Mashiach nos enseñará no las letras de la Torá, sino los espacios de la Torá. Él llenará todos esos espacios que están ahí en el texto y nos va a enseñar todo lo que está ahí oculto. Hay quien dice que Él nos va a revelar muchas cosas, pero hay algo que podamos nosotros ya entender de la Escritura, como nos enseña, que la Torá del Mashiach es llevar las cargas los unos de los otros. Así como Él llevó nuestras cargas, delitos, faltas, pecados, sobre sí mismo, tomó no solamente su yugo, el yugo que a Él le tocaba, sino que también llevó sobre sí el yugo nuestro. ¿Cierto? En eso consiste creer en Yeshua y creer que Él es, ¿cierto?, Salvador, que Él dio su vida, que Él la puso, ¿cierto?, como justo, justo sin pecado, pero que llevó las cargas de otros. Él llevó las cargas, en el fondo. Y estas parashot nos enseñan también el concepto de llevar la carga unos de otros. Hay quien se dedicaría al servicio a Dios. Amén. ¿Cierto? Los Levim. Pero no todos iban a hacer lo mismo. Algunas familias tenían que tomar una parte, que el mobiliario, que las cosas a lo mejor más consagradas. Otros ver las cosas, mantener a lo mejor la leña, las cosas quizás más domésticas, mantener la limpieza. Lo importante es que todos podamos distribuirnos las tareas del trabajo y llevar así la carga los unos de los otros. Obviamente cuando uno hace su trabajo, espera que también el otro haga su trabajo, para que todos tengamos cuanto necesitamos, cuanto demandamos. Y esto es algo extenso, largo. No es fácil. Cuando se habla, ¿cierto?, de una comunidad, tenemos que adecuarnos. A veces las necesidades que hay son pocas, a veces son muchas. Pero lo cierto es que esta sea la parashá más larga, nos quiere decir también que muchas veces las necesidades son muchas, los roles que también tienen que participar en una comunidad son muchos, muchas actividades, pero llegar a la armonía dentro de todo esto es lo difícil, ¿no? Muchas veces nosotros, por ejemplo, en un trabajo, en una actividad, en un estudio, por ejemplo, cuando se juntan varios a hacer un trabajo, nos distribuimos las tareas. ¿Y qué pasa cuando hay una persona dentro del grupo que no hace su tarea? Muchas veces produce molestia, agotamiento, discusiones, etcétera. No es algo bueno, ¿cierto? Pero lo cierto es que a veces no es que la persona quiera pasar a llevar a los demás, a veces no puede llevar esa carga. A veces la persona no está calificada, muchas veces. Otras veces a lo mejor tuvo alguna dificultad y corresponde sobrellevar eso, ¿cierto? Y otra persona ahí tiene que hacer el trabajo. Bueno, estas actividades se nos dan diariamente. Imagínense en una comunidad, imagínense en un trabajo, imagínense en una ciudad. Ahora imagínense la cantidad de cosas que hay en una región, en un país o en una nación. Muchísimas cosas.
Hay muchísimas cargas que tenemos, todos. Por ejemplo, en estos tiempos muchos demandan ciertas cosas. Queremos esto otro. Y cada cosa que es una demanda o que se reclama un derecho, es una carga, finalmente. El punto a quién le colocamos la carga. Cuando todos pedimos y pedimos, estamos en el fondo colocando cargas sobre otros. ¿Y será que los demás pueden llevar esa carga? ¿Todos están dispuestos a llevar las cargas? Porque para estar dispuestos, ¿cierto? A pedir, a demandar, a tener más y más necesidades que suplir, otros tienen, o uno tiene que estar dispuesto a llevar esas cargas. ¿Estamos todos dispuestos a eso? ¿Tenemos ese corazón? ¿Tenemos esa disposición? El Eterno buscaba que el pueblo de Israel se lo tuviera. Para ello, ¿cierto? Consagró un orden dentro de Israel para que cada familia, cada tribu pudiese tener una participación, pudiese tener una característica especial, que tomara un rol, ¿cierto? No solo en beneficio de su propio grupo, sino también en beneficio de otros. Y los servidores por excelencia, ¿cierto?, de Israel eran los Levim, o los Kohanim también, sacerdotes y levitas. Ellos debían hacer un servicio sin reclamar una paga de por sí, aunque recibían, ¿cierto?, el apoyo del pueblo. Hoy día sería como algo así como los impuestos, ¿no? Como los funcionarios públicos, políticos que reciben el impuesto o las donaciones. Bueno, no sé si donaciones, pero por lo menos transferencias eh, que se hacen, ¿cierto? Para aportar a un Estado que se le llama, y ahí, ¿cierto? Hay un aporte a los servidores públicos, ¿cierto? Y eso en Israel eran los Levim, los Kohanim, ellos. Debían llevar las cargas de los demás, del pueblo. De hecho era tangible, ¿no? Porque las cargas tenían que llevar el tabernáculo. Y en el tabernáculo se llevaba la carga espiritual del pueblo. O sea, literalmente llevaban una mochila, una carga del pueblo. Y esto es en sí la Torá, ¿no? Porque la Torá es, el camino a la Torá es una profesión. De hecho, el Brit Hadashah nos dice que tenemos que llevar adelante nuestra profesión de fe. Porque llevar de por sí, ¿cierto?, la vida de la escritura, que nos dice la Torá, la Brit Hadashah, es una profesión. Y la profesión consta en eso, llevar cargas unos de otros, cumplir con nuestra parte. Al decir la escritura, algunos los nombraré tal y tal cosa, algunos tendrán este y este don, está diciendo que vamos a llevar las cargas unos de otros. Y en la porción más larga de la Torá nos indica que también hay muchas cargas y muchas responsabilidades. Y debe ser correctamente distribuida para que realmente haya una armonía. Muchas veces pasa, ¿cierto?, en una comunidad, en un trabajo, a lo mejor en un grupo de trabajo de los estudios. A veces una o dos personas, o quizás menos personas del total, siempre se llevan la mayor cantidad de trabajo del grupo. Y esto suele pasar, ¿no? Es bastante común. En una misma comunidad muchas veces algunas personas toman mucho más participación, hacen más trabajo y sobrellevan, ¿cierto?, todas las cosas eh, en una como llevando la mayor cantidad del peso del servicio. Pero si nosotros pensamos también, por ejemplo, en la comunidad del primer siglo, no es como ellos querían, de hecho, vivir. Yeshua resaltó, ¿cierto?, que no iban a haber algunos que no hicieran nada por los demás. De hecho, les dijo claramente, si alguno quiere ser mayor entre ustedes, que sirva a los demás. El más grande es el que más sirve al resto. Si alguien quiere verdadera grandeza, lleve la carga de los demás, sirva a otros. Y en ese sentir, en ese espíritu, ¿cierto?, de no colocar a unos sobre otros, es que realmente la comunidad primitiva tuvo un estilo de vida un poco más comunal, compartían incluso sus cosas, comida, incluso bienes, casas,
cosas en común. Como dice el libro de Hechos, todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y bienes, y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Ellos entendían lo que era llevar las cargas los unos de los otros, de tal forma en que no solamente decían voy a compartir parte de lo que yo tengo para llevar la carga de otro, sino que veían sus propias vidas con el objetivo de llevar las cargas de los demás. Por eso es que todo lo compartían en común, ¿cierto? Es decir, ellos entendían este concepto del Mashiach de una manera, digamos, mucho más clara y evidente que quizás lo que hoy podemos nosotros llevar o comprender o practicar. Y el objetivo es vivir como Mashiach, como Yeshua, llevar la carga de otros. Eso implica obviamente poder llevar la propia carga de uno. Porque las personas que a lo mejor no pueden llevar su propia carga, difícilmente podrán llevar carga de otras personas. Si uno no es capaz de llevar su propia carga, su propio peso, y llevarlo bien, pues difícilmente, ¿cierto? Podrá colocarse más peso encima. Cuando esto pasa, hay agotamiento espiritual. Cuando esto pasa, ¿cierto? Muchas veces a lo mejor tenemos cargas muy pesadas que a veces sentimos que tenemos que llevar o que otras personas colocan sobre nosotros o que son personas cercanas que muchas veces tenemos que llevar eso. Se produce agotamiento. Y uno dice, oh Dios eterno, ¿por qué? ¿Por qué no entiendo por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué tantas cosas están pasando a mi alrededor? ¿Por qué no cumples lo que te pido en oración? ¿Por qué no sanas a tal persona? ¿Por qué no ayudas, no levantas a esta situación? Y se van transformando las cosas en cargas. Y el objetivo, que nosotros lo vemos bien de esto, propósito, ¿cierto? Es que el Eterno quiere que aprendamos, ¿cierto? A llevar cargas mayores que las que nosotros, ¿cierto? Tenemos. Esto es como un entrenamiento. Cuando uno en realidad lleva un peso y ejercita, más adelante podrá llevar más peso, ¿cierto? Pero tiene que seguir llevando una vida balanceada, equilibrada, porque si lleva más peso, pero a la vez a lo mejor se alimenta menos, o come menos, o duerme menos, aunque lleve más peso se va a cansar más rápido. Hay, ¿cierto? Un ejercicio de la fe, hay un ejercicio de los mandamientos. Uno no debe ver, ¿cierto?, la escritura como una simple responsabilidad, un cargo, una atribución, que eso se debe, se nombra en algún momento y se acaba. No, porque el servicio a Dios que llevaban los levitas o levim era continuo. No es que fueron nombrados levitas y por lo tanto tenían atribuciones y ya. No, era una constante actividad que tenían que realizar. Es un ejercitamiento. El cumplir, ¿cierto?, con los mandamientos tiene que ver con ejercitarlo. Cumplir con un propósito tiene que ver con ejercitarse para ello. No puede haber, ¿cierto?, una real práctica de la Torá si no se le ejercita. Y el ejercicio del llevar las cargas unos de otros es, por supuesto, un ejercicio que nuestro Mashiach nos dejó a cada uno de nosotros y que la Torá nos plantea como un desafío no solo personal, ¿ok? Como un desafío nacional. Esto es algo que a veces no se logra entender, a lo mejor en en algunos discursos cuando se intenta interpretar la Biblia. La Biblia no fue escrita para todo el mundo, fue escrita para un pueblo, una nación y muchas veces en un tiempo específico, en un lugar específico. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar todo esto no solo como personas que sirven a Dios, que le sirven de corazón, sino como un cuerpo unido, un conjunto. Y ese conjunto a la vez es parte de una nación. Y esa nación es la que debe cumplir, es la que se comprometió. Nuestro compromiso con Dios personal, sí, pero es parte de la nación, la familia de Dios.
Entonces no podemos ver solo los desafíos que tenemos cada uno de nosotros sin considerar el desafío de otros. No podemos pensar que cada uno debe llevar su propia carga sin velar porque el otro también a lo mejor esté cumpliendo o esté bien respecto de sus cargas. No podemos obviar eso. Por eso la Torá nos plantea muchas veces que alguien no puede llevar su propia carga económica, emocional, hijos, otras cosas. Haya alguien, ¿cierto?, que redima, que compre. De hecho, esa es una terminología que la Torá utiliza de manera bien particular, ¿no? Cuando hablamos de la redención, de redimir a otro, que en el fondo redimir a otro es llevar la carga del otro. Por ejemplo, cuando una persona cae en desgracia, en pobreza, y pierde sus cosas, dice que el pariente más cercano debería restituir o redimir la propiedad que, por ejemplo, que él ha perdido de su heredad de las tribus, por ejemplo. Porque no puede, ¿cierto?, perderla para siempre. Debe recuperarla. Es un ejemplo. Entonces el pariente más cercano debe ayudarlo monetariamente para que restituya su tierra. Y a eso se le llama un redentor. Comprar. Redimir tiene que ver con comprar en hebreo. O sea, llevar la carga de otro no es simplemente a alguien se le cayó algo, a lo mejor lo ayudo a llevarlo. Es prácticamente comprar la carga del otro para hacerla uno propia, como si fuera de uno. Porque eso es redimir, eso es llevar las cargas de uno de otro, hacerla mía. Y eso es lo que hablamos cuando nos referimos al sacrificio de Yeshua, el Mesías. Él llevó nuestra carga, Él la compró, la hizo suya. Entonces llevar las cargas los unos de los otros es eso. Y cuando nosotros actuamos así y pensamos realmente que la carga de otros es mía, luego, ¿cierto? Pase lo que pase, si a lo mejor algo no me gustó, me disgustó de la situación, ya la carga es mía. No le estoy reclamando por algo que no es mío y me están achacando. Ya lo considero como algo mío. Por lo tanto, también me hago responsable. Y eso es lo que nos quiere llevar, ¿cierto?, la Torá. Entender que llevar las cargas unos de otros no es simplemente ayudarnos, es realmente comprar las cargas unos de otros. Sentir, hacerlas nuestras. Tener un real compromiso. De otra manera, solo veríamos que algunos tienen privilegios sobre otros o que algunos tienen menos responsabilidades que otros y finalmente eso lleva, ¿cierto?, a las diferencias. Y de hecho, si este mundo está dividido por algo, es por esas diferencias que le llaman desigualdades. Porque unos tienen muchos privilegios, pero no llevan muchas veces cargas de otros, y otros tienen quizás muy poco, pero quizás tampoco llevan las cargas unos de otros. Y solamente se manifiesta la diferencia que hay entre las responsabilidades o los beneficios que cada uno recibe, pero mejor dicho así, hoy día el mundo mucho cuestiona lo que las personas reciben como beneficio económico, pero no cuestionan las responsabilidades que hay de todo el conjunto de personas. Y solamente se ve como el que tiene, como el que tiene que dar, ¿no? A veces pasa esto. ¿A quién se le pide a veces? Al que tiene. Y al que no tiene, solo demanda. Pero en realidad, todos debemos llevar cargas unos de otros, de alguna u otra manera. Las sociedades que han logrado solucionar esto han prosperado. Y son sociedades, como en alguna oportunidad Israel también hoy día, ¿cierto? Israel ha experimentado, de hecho, por varios tipos de, como le hemos mencionado, de tipos de sociedad. Partieron con los kibbutzim. ¿Se acuerdan en Israel? Los kibbutzim. Vivían en comunidades. Cada uno se repartía los roles. Trabajaba en la tierra, otros, ¿cierto?, hacían cosas más administrativas, pero de alguna forma se iban rotando para todos hacer la actividad. Las actividades. Pero eso fue disminuyendo en Israel, ¿cierto? Pero
después llegó más la oportunidad a lo mejor de una sociedad un poco más social, de que se reparta el bien, ¿cierto? Digamos como el tema de impuestos, más socialmente. Otras veces ha sido más, un poco más liberal. Y así, va de a poco tratando de ver cómo llevar su sociedad para hacerla más justa. Pero lo cierto es que las sociedades que han logrado solucionar el problema de cómo llevar las cargas unos de otros y cómo hacerlo de tal manera en que a uno no les parezca que están llevando demasiada carga de otros que solamente demandan, sino que estos también, ¿cierto? Se esfuerzan, trabajan y estos también ganan a lo mejor mucho, pero también dan mucho o son libres de hacer de ellos dar caridad en algunas partes. Por ejemplo, hay países donde las cargas se imponen, altas tasas de, por ejemplo, impuestos. Pero hay otros países que son más libres, donde se incentiva a que los que tienen mucho donen mucho. Entonces ellos tienen beneficios tributarios, por ejemplo, por donar mucho dinero a obras sociales. Otra forma de hacerlo. No es que una sea mejor que otra. Son diferentes maneras en que se entienden las culturas. Pues lo cierto es que si entendemos que esto se trata de llevar las cargas unos de otros, entendemos la ley del Mashiach, como nos dice la escritura. Llevar las cargas unos de otros. Este concepto, cierto, a veces hoy día se le, no sé, pues como la clásica pelea, ¿no? Del mundo, ¿no? Entre izquierdas y derechas. Entre un capitalismo y ¿cómo se llama? Un proteccionismo más. eh, como que, ¿cómo decirlo? Bueno, hay algunos grupos que creen que todo tiene que ser más libre, ¿cierto? Las decisiones y otros que dicen, no, hay que imponerle a cada uno la caridad para que den más para otros. Y así va el mundo. Pero nosotros entendemos que la Torah sí nos ordena ciertas cosas, nos da un orden, pero es parte nuestra como mandamiento, ¿cierto? Como una práctica de fe y de profesión de fe, llevar las cargas unos de otros. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? A través del amor. No hay otra forma, ¿cierto? Sino demostrando amor. Muchas veces a lo mejor hemos visto que hay personas que llevan las cargas de otros, pero las llevan y hacen sentir mal a los demás. Hacen ver como que esta persona siempre le da al otro, siempre tengo que hacer esto por ti. Ya hay personas incluso que tratan a los demás que no tienen y como no pueden subsistir sin tener eso, los tratan déspotamente. Y a eso llegó la esclavitud, ¿cierto? ¿Qué era la esclavitud en el fondo? En su momento la Torá algo nos dice de esto. Eran personas que habían caído a lo mejor en desgracia. Perdieron sus bienes, no tenían nada, a lo mejor no tenían un trabajo eh, remunerado, no sabían qué hacer. Y tenían que vender sus servicios como personas, ¿cierto? Eh, para poder comer, para tener un techo, a otra persona. En el fondo esa persona llevaba la carga de esta, completamente. Yo te doy de comer, te visto, tienes un lugar donde dormir. A cambio de eso trabajas para mí. Ok. Un buen gesto, ¿no? Llevar la carga de otro que no tiene nada. Pero si quitamos todo el amor de ello, tenemos la esclavitud, en el fondo. Yo ahora me creo dueño de la persona. No solamente compré su carga, sino que lo compré a él prácticamente y hago lo que quiero con él. Y ese tampoco es el objetivo, ¿cierto? Que la Torah nos plantea. Llevar las cargas de unos de otros, si bien es comprar, ¿cierto? Las cargas de otros, no implica, ¿cierto? Arrebatarle lo que es de otro a esa persona. Es como dice el dicho talmúdico. Hay personas que dicen lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Hay personas que dicen lo mío es mío, lo tuyo es mío. Un poco la gente dice malvada. Lo mío es mío, lo tuyo es mío también. La gente ladrona piensa así. Y el que dice lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, una persona que la verdad no tiene ningún sentido de justicia. Una persona un poco, digamos, sin mucho sentido de llevar las cargas unos de otros. Y hay gente que dice
lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Como lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Gente que piensa que a lo mejor todo lo que tiene no le pertenece, pero que lo que tienen los demás le pertenece. Algo raro. De hecho, dice esa es la gente malvada. Perdón, la gente necia. Que en el fondo es la gente que siempre a lo mejor anda de entrometida en los bienes de otros. Y hay gente que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Esa es una persona justa. Y esa es la persona o el carácter que tenemos que trabajar. Saber que lo nuestro puede servir y sirve para llevar las cargas de otros, pero lo de otros es de otros. Porque tiene que nacer de una disposición personal el llevar las cargas de otros. No puedo yo imponerle mi carga a otros, sino que esa persona tiene que poder llevar la carga de otros y entender que lo tiene que hacer. Pero no tiene uno que imponerle a los demás. Lo tuyo es tuyo. Lo mío también es tuyo. Para compartir. Para llevar carga unos de otros. Pero lo tuyo no lo arrebato. Es tuyo. Muchas veces, por no saber llevar estos principios, las comunidades, por ejemplo, se han dividido. ¿O no? Hay personas que piensan que a lo mejor por servir a otros, lo mío es tuyo, tienen derecho a sacar de los demás lo que es suyo. Y lo tuyo es mío. Y esto es lo que muchos han reclamado, por ejemplo, con líderes que se han llenado, ¿cierto?, de dinero a costa de las personas. Claro, ellos dicen servir a la comunidad, pero a lo mejor en la comunidad hay muchos pobres y a lo mejor ellos son los únicos que tienen y tampoco ayudan a otros. Entonces muchos creen que por ayudar a otros tienen el derecho a tomar una parte mayor. Hay gente malvada, en el fondo. Y eso lo hemos visto, ¿no? Y eso es típico caso de corrupción que hay. Tratar de decirle a los demás que llevamos las cargas de otros, pero a la vez sacando nuestra porción. Eso no corresponde, en el fondo. No es algo, no es la correcta forma de llevar las cargas de otros. Y es típico problema, ¿no?, que ocurre. Gente que cree estar al servicio de los demás y por ello tiene el derecho de tomar de otros. Pero si los otros, si entienden que este principio, pueden ser capaces de darle, ¿cierto?, a una persona que a lo mejor presta un servicio, lo que también le corresponde. Pero tiene que venir de unas cargas que los levitas llevaban la carga del santuario y de todo el servicio, y a la vez el pueblo tenía que saber que llevaba la carga de mantener y sostener a estos que llevaban esa otra carga. Lo mío es tuyo, lo tuyo es tuyo. Nadie se metía en lo del otro, en el fondo, de manera inadecuada, sino que cada uno se prestaba el servicio o a la ayuda de los demás. Y ese es el propósito. Y la ley del Mashiach es esta. Y esto es lo que nos enseñan los sabios también, lo que tenemos que practicar en nuestra vida. El camino a la Torá consta de esto, todo el tiempo. Amar al prójimo es esto, es llevar la carga unos de otros. Ayudar al que necesita, se da acá, dar los diezmos. ¿Para qué eran los diezmos? Para ayudar al levita, a la viuda, al huérfano. Cargas unos de otros. ¿Para qué era en parte el Shabbat? Para descansar, ¿no? Y para que los mismos amos y señores o jefes, ¿cierto? A lo mejor de algún trabajo, dejaran a sus trabajadores descansar, ¿cierto? A lo mejor un día que no se paga, bueno, no trabaja para mí, pero ese día descansa, en el fondo. Y así, si uno empieza a ver, honrar a los padres, temer a la madre y al padre, también es llevar la carga. ¿Por qué? Porque si usted no honra o no respeta a sus padres, les va a dar trabajo solamente. Y ese trabajo es carga, finalmente. ¿Cierto? La envidia también. No codiciarás lo del prójimo. ¿Cierto? Porque eso también coloca las cargas emocionales, emotivas sobre otros. Esa persona que es codiciada se ve invadida porque quieren tener lo que es suyo. Llevar las cargas unos de otros.
¿cierto? Y en el fondo, incluso el primer mandamiento de creer en Dios, ¿por qué Él nos sacó de la tierra de Egipto? De casa de servidumbre, dice. Nos sacó de casa de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Él llevó nuestras cargas. Eso dice el primer mandamiento. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, ¿cierto? De casa de servidumbre. Yo llevé sus cargas. Las compré. Por eso sírvanme a mí. Lleven ahora mi carga. Yo llevé sus cargas que las tenían atados, ¿cierto? En la esclavitud física, en la esclavitud del pecado. Y ahora ustedes lleven mi carga. ¿Cuál es la carga de él, del Eterno? Creer en Él. No servir dioses ajenos. Amar al prójimo, amar a Dios, ¿cierto? Como a nosotros mismos. Respetar a los padres, no matar, ¿no? ¿Cierto? Matar es prácticamente quitarle toda oportunidad a otra persona, ¿cierto? Y de llevar carga en el fondo. Es matar la carga en el fondo. Y así, la Torah consiste en eso. Llevar las cargas unos de otros. En eso podríamos resumir también la Torah. Hay quien resume la Torah en el amor. ¿Y qué es el amor? Es eso. Llevar las cargas del otro. Porque el que ama, perdona. El que ama, ayuda. El que ama, cierto, respeta. El que ama, si alguien necesita, le da. El amor es eso. Llevar las cargas unos de otros. Y eso es en el fondo el propósito de la Torá. Esa es la ley del Mashiach. Esa es la ley de la Torá. Llevar la carga, ¿cierto?, del reino. La carga de la Torá. Él nos hizo libres para ahora nosotros llevemos la carga que Él nos plantea. Y Yeshua nos dijo claramente, llevad mi yugo, porque mi yugo es más ligero. Porque el yugo del Mesías es ligero. Es ligero, ¿por qué? Porque nosotros como personas muchas veces nos cuesta llevar nuestra propia carga. Muchas veces oramos prácticamente sin fe, sin creer que Dios nos puede alimentar. Y Yeshua decía, pero si Dios alimenta a los aves del campo, ¿cómo no se va a preocupar de ustedes? ¿Ustedes creen que por servir a Dios, Dios no se va a preocupar de ustedes? O sea, ¿ustedes creen que servir a Dios es una carga? Pero que Dios no se encarga en el fondo de ayudarles a ustedes en sus vidas. Eso muchas veces Yeshua les recriminó, gente de poca fe. Si tú crees y sigue y llevas la carga que Dios te plantea en su palabra, pues obviamente Él llevará tu carga, Él se encargará en el fondo de darte a ti lo que tú necesitas. Algo mutuo, ¿cierto? Y esa es la ley del Mashiach, y Yeshua nos dijo, llevad mi carga, mi yugo es más ligero que el de ustedes. Porque el de ellos, ¿cierto?, no era en el fondo el amor, porque realmente tenían muy poco amor. Se peleaban todo el tiempo los días de Yeshua. Yeshua de lo más que habló fue del amor por lo mismo. ¿Acaso los fariseos querían llevar la carga de los saduceos? De ninguna manera. Al contrario, usted lea en alguna oportunidad el Talmud y usted leerá ahí los episodios donde los fariseos le tenían un odio a muerte a los saduceos. Pero de verdad, al nivel de maldecirlo. Abiertamente. O sea, era mucho odio el que había ahí en ese entonces. ¿Querían ellos llevar las cargas unos de otros? No. De hecho, había un grupo que sí hacían parte de esto, que eran los del Qumran, o los que llaman algunos los esenios, que sí tenían alguna actitud así. De hecho, en alguna oportunidad, Yeshua al parecer sí se quedaba en los lugares, por ejemplo, en un Pesaj, cuando fueron a pasar un Pesaj a una casa, dice, donde haya un cántaro, una persona salga con un cántaro, Eso es lo típico que hacían los esenios, que ellos buscaban cierto agua y le invitaban a la gente a pasar la fiesta, por ejemplo, en Pesaj. Invitaban a la gente a compartir. No eran una sinagoga como solamente un lugar para ir a rezar, sino que ellos tenían sus comunidades para que la gente fuera a comer. El que no tenía pasase, supliese ahí su necesidad. Y eso es llevar las cargas unos de otros. Que nuestra comunidad no solo sea un lugar de rezo, sino un lugar de ayuda, ¿cierto? No solo un lugar para vivir la fiesta, sino un lugar
donde compartamos la fiesta. Llevar las cargas los unos de los otros. Porque Dios llevó nuestras cargas, nos sacó de Egipto. Y en Yeshua llevó nuestras cargas y nos sacó de la esclavitud del pecado. Para darnos ahora su yugo que es más ligero. Y creamos esto. Si de verdad tenemos amor, tenemos fe, Él nos dará todo cuanto pedimos. Yeshua dijo, yo ahora cierto les voy a dar algo a ustedes, discípulos. Todo lo que pidan en mi nombre, Él los va a conceder. Pero todo lo que le pidan a ustedes en mi nombre, ustedes lo tienen que dar. Porque si hay algo que se caracterizaron los apóstoles, los seguidores de Yeshua, es que eso. De lo que tengo te doy. No tengo de eso, pero lo que tengo te doy. A todo el que te pida, dale, dice Yeshua. Todo el que quiera y necesite que llevar la carga contigo, que tú lleves la carga con él, hazlo. Todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los concederá. Pero a su vez, todo lo que pidan a ustedes en mi nombre, o todo lo que les pidan a ustedes, ustedes denlo en mi nombre. Para que así el Eterno, nuestro Padre, sea santificado. En cuanto llevamos cargas unos de otros. En cuanto pedimos a Él y Él nos concede. Porque así hacemos nosotros con los demás. Y esta es la ley del Mashiach. Vamos a dejar hasta acá. Que el Eterno les bendiga a todos. Y que nos dé una muy linda fiesta de Shavuot. Donde recibimos el gran regalo de la Torá. La carga que Él nos da a nosotros por llevar nuestra carga, ¿no? Así que Él se glorifique en cada uno de nosotros para hacer el bien, lo correcto y seguir el camino que nos mandó nuestro Mashiach. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.